Buenas noches, docente. Le saluda Roberto Poma. Eh, Mediante esta diapositiva quisiera explicar mi plan de tesis, cuyo nombre es Modelo y análisis del control de voltaje en sistemas de transmisión mediante dos reguladores en configuración delta abierto, con transformadores en conexión YND5. En resumen, la unidad minera ubicada en Ayacucho solicita el servicio de puesta en marcha de dos reguladores de voltaje, ¿no? Que inicialmente estos se encontraban funcionando en la subestación principal, que, bueno, en la subestación principal de llegada, en una conexión estrella. Por razones de la geografía y condiciones climáticos, uno de los reguladores entró en falla. Esto ocasionó que estos se encuentran fuera de servicio. Luego de diversas averiguaciones nace la idea, ¿no?, de ponerlo en servicio, pero en conexión delta abierto, motivo de la cual se basa esta investigación. La unidad minera al momento trabaja sin regulación de tensión, teniendo como resultados constantes cortes de energía en diversos puntos de su instalación, ya que muchos de sus equipamientos cuentan con la protección de subtensión o sobretensión. Estos monitorean la caída o subida de la tensión constantemente, ¿no?, entre 5% más o menos, ya que así lo establece el Código Nacional de Electricidad. Este informe de investigación se basa o se va a simular la funcionalidad, ¿no?, del sistema eléctrico de la unidad minera con la configuración de dos reguladores en delta abierto, teniendo como referencia los registros de tensión documentados disponibles en el repositorio de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Problema clave, ¿no? Perdón, palabras claves: tensión nominal, subtensión, sobretensión, reguladores de voltaje, transformadores, líneas de transmisión, circuitos equivalentes. Planteamiento y formulación del problema. El fabricante Cooper Power recomienda que pérdidas del sistema y caídas de voltaje deben corregirse y regularse técnicamente, ¿no?, para mantener el nivel de voltaje dentro de los rangos establecidos. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas establece que la caída de tensión no debe exceder del 3.5% en zonas rurales en zonas urbanas el 3.5% y el 6% en zonas rurales, según el Ministerio de Energía y Minas 2011. La unidad minera viene operando en el distrito de Víctor Fajardo de la región Ayacucho. Su alimentación principal viene desde la subestación Andahuaylas en 60 kilovoltios hasta la subestación Chilcayoc, donde la tensión se reduce a 33 kV, para ser transmitido a través de la línea de transmisión L3302 hasta la subestación Bolívar, donde nuevamente se reduce hasta 4160 voltios. Debido a la distancia de la línea de transmisión, se puede observar que la tensión sufre demasiada inestabilidad, por lo que inicialmente se instaló un banco de reguladores de voltaje que se encargaban de mantener la tensión nominal en, en los valores establecidos, ¿no?, por el Código Nacional de Electricidad. Debido a una falla en el sistema, uno de los reguladores se vio afectado, por lo que se propuso la instalación de dos reguladores en delta abierto. Pero esto genera desbalance en el sistema, por lo que no permite su puesta en servicio. Entonces,
Problema general: ¿cómo afecta al sistema eléctrico una conexión delta abierto conectado en un sistema trifásico de 3 o 4 hilos? Problema específico: ¿por qué la conexión delta abierto genera desbalance de tensión y corriente en el sistema trifásico? ¿Por qué se activan las funciones de protecciones? ¿Cómo afecta el desplazamiento del neutro al sistema? Objetivo general: modelar y analizar el control de voltaje en sistemas de transmisión mediante dos reguladores en configuración delta abierto con transformadores en conexión YND5. Objetivos, objetivos específicos: estudiar las características de las conexiones delta abierto del regulador y las características de los transformadores de potencia en conexión YND5, ¿no? Estrella en el primario, secundario en delta, ¿no? Comparar los resultados del análisis y simulaciones, destacando las ventajas y desventajas de la configuración estudiada. Proponer mejorar el diseño o la operación del sistema considerando factores como eficiencia y confiabilidad. Justificación técnica, ¿no? Como lo mencionaba, el código, el Código Nacional de Electricidad establece los parámetros mínimos y máximos de las caídas de tensiones. También la IEEE también da recomendaciones al respecto, ¿no? También recomienda qué niveles de tensiones son recomendables para que no sea afectado el sistema. Y también indica que muchas instalaciones tienen los relés de protección de baja y mínima tensión, ¿no? Por lo que estos relés se activan constantemente cuando no hay una regulación adecuada, ¿no? Justificación económica: muchas veces cuando los dispositivos de protección se activan, generan cortes inesperados. Eso ocasiona que muchos trabajadores del área técnica o de mantenimiento eh, tuvieran que, tuvieran que realizar trabajos con horas extras, ¿no? Lo que generaría un pago adicional y un costo adicional a la empresa. Eh, jus- Justificación social: el- los trabajos adicionales fuera de hora de trabajo genera mucho estrés a la persona. Y justificación ambiental: bueno, pues cuando los equipos trabajan a condiciones fuera de su estándar, entonces estos equipos están sufriendo, y lo que genera constantemente desgastes o pérdida de aislamiento. Eso se sobreesfuerzan y eso genera que estos dispositivos se malogren y la empresa tuviera que estar comprando nuevos componentes y desechando los que ya no les sirven. Entonces, ambientalmente que un equipo funcione a su estándar nominal o a su tensión nominal justifica que va a trabajar y va a tener la vida útil que recomienda el fabricante. Delimitación del proyecto: el presente proyecto se centrará únicamente en la simulación del sistema eléctrico de potencia utilizando datos documentados de los reguladores existentes, basándose en los datos del diagrama unifilar, datos de la línea de transmisión, datos de los reguladores existentes, los transformadores de potencia y registros de datos documentados donde se usa el mismo regulador pero en configuración estrella.
Hipótesis general. La hipótesis general, eh, la configuración de dos reguladores de voltaje en delta abierto operando en un sistema de transmisión con transformadores en conexión YND5 puede proveer un control de voltaje eficaz para mitigar desequilibrios y variaciones de tensión, aunque su desempeño es sensible en las condiciones de carga desequilibrada y los ángulos de fase inherentes a la conexión YND5, lo que requiere un modelo y un análisis detallado para optimizar su estrategia de control. Hipótesis específicas. La configuración de los reguladores delta abierto, a pesar de usar solo dos fases para regulación, es capaz de mitigar eficazmente los desequilibrios de voltaje causados por cargas monofásicas o bifásicas en un sistema de transmisión aguas abajo. El modelo matemático desarrollado para representar la configuración de los dos reguladores en delta abierto y los transformadores IND5 será capaz de predecir con precisión el comportamiento del voltaje en el sistema, lo que permitiría simular, evaluar diferentes escenarios de operación como fallas, sobrecargas y variaciones de carga. El comportamiento de una configuración tradicional de tres reguladores en estrella. La solución de los dos reguladores delta abiertos será menos costosa y ocupará menos espacio, pero tendrá limitaciones en su capacidad de control bajo condiciones extremas de desequilibrio, lo que hace una alternativa viable solo en ciertos escenarios operativos bien definidos, ¿no? Operacionalización de las variables independientes. Las independientes tenemos, por ejemplo, la configuración de la red. Definición conceptual sería fundamentos de sistemas de potencia, control de voltaje, potencia reactiva y sistemas de transmisión. Dimensiones, perfil del voltaje nodal, desviaciones de voltaje, rango y precisión de regulación, precisión del modelo IND5 y delta abierto. Operacionalización, indicador, serían niveles de carga, patrones de carga, factor de potencia, estado del interruptor. Cuantitativa, tipos de variable cuantitativa nominal y cuantitativa continua. Variables dependientes, ¿no? Niveles de voltaje en los nodos, flujo de potencia, pérdidas de potencia, estabilidad del sistema, desviaciones de voltaje, calidad de energía, posiciones de los taps de los reguladores, ¿no? Estabilidad, definición conceptual, estabilidad del sistema de potencia, normativas y estándares. Dimensiones, posición de los taps, número de operaciones de los taps, comportamiento de voltaje durante transitorios, márgenes de estabilidad de voltaje. Magnitud de operacionalización, indicador en variables dependientes sería magnitud de voltaje nodal, desviación del voltaje y número de operaciones de voltaje, del TAP, perdón. Tipo de variable, cuantitativa continua, cuantitativa nominal. En antecedentes de la investigación, tenemos, para enfrentar este problema se propuso instalar un banco de reguladores de tensión en el punto de recepción de la línea 33 kV, buscando así estabilizar el suministro eléctrico. Sin embargo, debido a las condiciones atmosféricas adversas en la zona, uno de los reguladores sufrió una falla. La cuba se abrió en los puntos de soldadura y el aceite se derramó por completo. Desde ese incidente
Se ha intentado poner en funcionamiento estos reguladores bajo una configuración diferente a la inicial, en particular usando la conexión delta abierto, aunque hasta el momento sin éxito. Antecedentes internacionales. Tenemos la tesis, estudio de reguladores para mantener el nivel de voltaje en rangos de operación que demanda la carga. 13.2 kilovoltios mínimo y máximo 13.8 kilovoltios en la alimentadora Interwa San Juan, ¿no? Y bueno, esta tesis fue hecha por Néstor Orlando y Johnny Ricardo el 2024. Y luego tenemos un paper de modelado y análisis de reguladores de voltaje en delta abierto eh, para ubicarlos o para aplicarlos en sistemas de distribución con generación fotovoltaica, ¿no? Eh, en este, en este paper indica que tuvieron un éxito relativamente favorable para que se pueda aplicar en sistemas fotovoltaicos. Definiciones y términos. En este caso vamos a hablar o vamos a usar términos como tensión eléctrica, subtensión, tensión nominal, sobretensión, regulador de tensión, transformador, corriente eléctrica, frecuencia, línea de transmisión, impedancia, resistencia, reactancia, capacitancia y circuitos equivalentes. Eh, También vamos a tener como conceptos básicos, vamos a tener sistemas eléctricos de potencia. En sistemas eléctricos de potencia vamos a tratar temas como topología del sistema de distribución. En este caso tendríamos sistemas radiales, sistemas anillo y sistemas malla. Línea de transmisión, vamos a tratar temas como componentes de una línea de transmisión y el circuito equivalente. También tenemos como tema transformador de potencia, principio de operación, clasificación, por su operación y por su número de fases, transformadores monofásicos, circuitos equivalentes y grupos de conexión. Este punto de grupos de conexión es bastante importante ya que tiene bastante interacción con lo que es circuitos equivalentes en conexión delta estrella, estrella delta o viceversa. Y también se podría buscar la equivalencia de la impedancia entre un circuito delta abierto y un circuito delta cerrado o delta o estrella o un circuito estrella. Por eso la importancia de los grupos de conexión. Luego vamos a tener como parte fundamental, ya que estamos hablando de un sistema de regulación, vamos a hablar netamente de reguladores de voltaje de paso. El principio de funcionamiento, composición, en este caso hablaremos del autotransformador, que está internamente en un regulador, cambiador de tomas y el controlador propio, ¿no? Los tipos de reguladores de paso, en este caso vamos a tener reguladores tipo A, reguladores tipo B. Tipos de conexiones, conexiones estrella, conexión delta abierto, y también vamos a buscar el modelo matemático, ¿no? La metodología, bueno, la población va a ser la unidad minera que contempla el sistema de utilización principal y, y su muestra se tiene las fases de línea de transmisión que llegan hasta la subestación en 33 kV, alimentando a dos transformadores trifásicos. Bueno, eso sería va a ser la población.
Y la muestra sería, el tipo de muestra es el de carácter probabilístico, debido a que los elementos de estudio no fueron seleccionados al azar, sino que se escogieron como elementos representativos en forma intencional. Técnicas de técnicas e instrumentos para recolección de datos, ¿no? Para cumplir con los objetivos de este informe, la recolección de datos se centró en obtener información documentada de los valores numéricos relevantes. Instrumentos de recolección de datos. Para recolección de datos se utilizaron o se va a utilizar los siguientes instrumentos, los siguientes software, ¿no? El Cele Accelerator para análisis de oscilografías, DeepSilent para simulación y MatCat para em, resolución de ecuaciones complejas. Eh, y bueno, técnicas de procesamiento y análisis de datos, básicamente sería análisis de datos. Bueno, en este caso tengo mis bibliografías, que son básicamente, en su mayoría, hablan de reguladores de voltaje, eh, regulador modelado de regulador y estudios, ¿no? Estudios donde explican la ubicación adecuada de un regulador y cómo influye, ¿no?, al sistema. Y bueno, también tenemos normativas técnicas como la del Ministerio, el Ministerio de Energía y Minas, papers de estudios en sistemas delta abierto. Bueno, eso sería todo, docente. Muchas gracias.